Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo evitar la resaca o la cruda? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, lo mejor es no beber, no beber alcohol. Pero para aquellos de ustedes que les gusta darse un traguito, lo mejor sería que usted entendiera qué es lo que está pasando para que evite ese dolor de cabeza, esa pesadez, esa desorientación, ese ardor en la boca del estómago y esa falta de energía que va a sentir al otro día por el daño que le hizo a su metabolismo al excederse con el alcohol. Vamos a hablar de qué pasa dentro del cuerpo y que usted pudiera hacer para que lo evite. Voy a la pizarra un momentito. Es interesante este tema porque tiene mucho que ver con el metabolismo, con lo que pasa dentro del cuerpo. Fíjense, la resaca o la cruda, como le dicen en algunos países, ¿no? Cada país tiene su propia forma de llamarla, ¿no? Viene a consecuencia, pues, de una borrachera, de pasársele las manos con los tragos, con el alcohol y demás, ¿no? Lo que pasa realmente es que el cuerpo es así, ¿verdad? Y cuando una persona bebe alcohol, el alcohol de por sí es un tóxico para el cuerpo. Y el encargado de sacar los tóxicos del cuerpo siempre es el hígado. O sea que donde más se procesa el alcohol, donde más sobrecarga el sistema, el metabolismo, es en el hígado. El hígado tiene un sistema de desintoxicación donde básicamente el alcohol, ¿okay? Lo convierte primero en una cosa que se llama formaldehído, ¿ok? Y eso pasa por otro proceso más que finalmente termina en algo más simple que se llama aldehído. Y ese aldehído es un pariente bien cercano del vinagre. En efecto, esa falta de energía, esa acidez que usted siente, ese dolor de cabeza, es producido, el dolor de cabeza como tal, ¿verdad? En verdad lo que usted está sintiendo son células muertas. Ese dolor de cabeza es el dolor producido por las células muertas. O sea, que según las células se van muriendo, producen ese dolor. Claro, su cuerpo tiene cierta habilidad de reponer células, pero hay otras que no se reponen. Una persona que abusa demasiado del alcohol, pues puede llegar a tener lo que llaman delirium tremens, que es que queda como incapacitado mentalmente. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque el alcohol destruye las células del cerebro. Esa es la simpleza detrás de ello. Pienso que una persona no tendría nada malo si se toma un vinito, como hacen los franceses, como parte de su cultura. El vino tiene hasta ciertos efectos medicinales, sobre todo el vino tinto y demás, que tiene otros componentes que se ha visto que son buenos y demás, y hay culturas que lo usan, y no tiene problema siempre que se haga en una moderación, ¿verdad? Ahora, cuando la persona comete el error de consumir demasiado alcohol, pues el alcohol hace daño y causa muerte celular por lo siguiente. La acción principal que hace el alcohol del cuerpo es que causa deshidratación. Causa deshidratación severa. ¿Por qué? Porque el alcohol es lo que llaman un diurético. Diurético quiere decir que el alcohol es un agente, un químico que saca el agua del cuerpo. ¿Usted no me cree? Vayas a una barra y observe cómo la gente está todo el tiempo yendo a orinar, a orinar, a orinar, a orinar. No hay sitio donde haya más actividad en el baño de gente orinando que en una barra. ¿Por qué? Porque como el alcohol es un diurético, la persona toma y tiene que ir a orinar, tiene que ir a orinar. El alcohol es tan diurético que, por ejemplo, cuando quieren preservar un espécimen de un insecto, de un sapo, de algo de eso, para las clases de biología, pues lo ponen en alcohol, porque eso les saca totalmente el agua y lo reseca. Así que básicamente cuando quieren preservar algo lo ponen en alcohol. Así que el efecto principal dañino del alcohol es que deshidrata. Ahora, el otro efecto que tiene el alcohol es que en realidad es un tóxico. Y es un tóxico ácido.
En moderación, pues un vinito o algo, no, quizás no tiene problema, pero cuando usted sobrecarga el hígado con exceso de tóxicos, pues lo que pasa es que entonces hay demasiada creación de formaldehído, después de aldehído, y como eso se parece al vinagre, crea todo un ambiente ácido en el cuerpo. ¿Qué pasa? Ácido quiere decir que es una sustancia que destruye oxígeno. Todos los ácidos destruyen oxígeno. ¿Qué pasa? La vida celular necesita oxígeno. Cuando usted mete mucho alcohol, pues va a haber mucho de ese vinagre que es ácido, que es el aldehído, y va a acabar con el oxígeno de la célula. Por eso es que la mata las células en el cerebro, ¿no? Ahora, el alcohol se sabe que es un tóxico porque fíjese, para usted producir alcohol, usted tiene que usar hongos. No hay ninguna forma de usted producir alcohol si usted no usa levadura, que es de la misma familia de los hongos. Porque el alcohol es parte de los tóxicos que produce la levadura, que son los hongos. Los hongos fermentan la fructosa, fermentan la glucosa, fermentan el azúcar y producen alcohol. Así que es un tóxico descompuesto de los hongos. Las personas que tienen mucho hongo cándida, diabéticos y demás, muchas veces se sienten un poco como borrachos y no han tomado. Lo que pasa es que tienen tanto hongo cándida que el hongo cándida fermenta la glucosa dentro de su cuerpo. Inclusive si se le hace una prueba de esa que hace la policía, le han encontrado a personas que ya están sobre el límite, como si se hubieran dado mucho trago y no se han bebido ni un solo trago. Porque el hongo cándida es un hongo que fermenta la glucosa y lo convierte en alcohol. Y lo mismo pasa, eso básicamente le demuestra que es un tóxico. Ahora, ¿cuál es la forma de evitar todo esto? Bueno, la forma de evitarlo, vamos a hablar de evitarlo, ¿ok? Para no sobrecargar nada de esto y no tener la resaca al otro día, ni el dolor de cabeza, ni la muerte de las células del cerebro, ese tipo de cosas. La forma de eso es, primero, que usted use moderación. Esa es la primera, ¿ok? Moderación, qué sé yo, 1 o 2 copitas de vino, una cosa así, no tiene problema. Ahora, si usted sabe que va para una fiesta y no quiere tener la resaca al otro día, lo primero que tiene que hacer es que tiene que estar súper hidratado. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el alcohol es que le va a sacar todo el agua del cuerpo. Así que usted tiene que sobrecargar el cuerpo de agua y superhidratarse de forma que entonces la pérdida de agua no sea terrible. Mientras más hidratado esté el cuerpo, menos daño va a haber, menos vinagre de ese va a haber, más fácil es para el cuerpo orinar todo eso, pero mientras menos agua tenga, peor va a ser todo el caso. Así que básicamente se reduce a moderación y buena hidratación. Y trate de, si está bebiendo, de comer algo entre medio. El alcohol tiene otro efecto adicional, que es que reduce la glucosa en la sangre, pero eso tiene sus propios problemas porque también causa hipoglicemia. Y mucha de la muerte celular viene cuando la persona bebe demasiado alcohol, le baja demasiado la glucosa y las células se mueren porque están muy ácidas, están falta de oxígeno y además le falta la glucosa. Así que esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.